En lo posible. Y veo que Joaquín, vamos a omitir ese comentario, pero sí, vamos, está por ahí la señal. Ya, chicos, muy buenos días a todos. Espero que estén súper bien, chiquillos. Vamos a iniciar la clase primero haciendo un recuento, que si es cierto se lo voy a pedir a alguno de ustedes que me cuente, porque quiero saber si van entendiendo lo que estamos viendo en filosofía. Hemos visto harto contenido hasta ahora, así que igual sería importante que hoy día, ¿cierto?, también hagamos como un recuento general antes de ver lo nuevo de hoy. Le quisiera preguntar a Ignacia Ormazábal. ¿Estás por ahí, Ignacia? Sí, Hola, Ignacia, ¿cómo estás? bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ignacia, tú has Qué estado a bueno. las clases, ¿cierto? Sí, Ya, perfecto. Mira, para empezar te quería preguntar, o más bien si tú quisieras un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. O sea, me refiero a lo de la semana pasada. pucha, profe, sinceramente no me acuerdo mucho de la clase pasada. ¿No se acuerda? Pero estuviste, No. ¿cierto? Yo de lo ¿Pero que qué me acuerdo estábamos era viendo? que yo de lo que me acuerdo era que de lo que Sócrates juzgaba a los políticos y que por eso mismo lo mandaron a matar o le hicieron un juicio, Perfecto. que él se Ujú. defendió solo, Sí, que Platón era el que escribió supuestamente lo de Sócrates porque Sócrates no escribió nada claro, exactamente. y que a él lo juzgaban de obligar a los jóvenes a seguirlo, siendo que ellos mismos lo seguían a él por gusto. Y de eso me Exactamente. acuerdo yo, de eso me acuerdo yo. De eso se acuerda. Ya, Sí. muy bien, Joaquín. Lo felicito por su participación. Exactamente lo que tú dices, bueno, primero, para los olvidadizos, ¿cierto? Estamos viendo Sócrates. Y Sócrates, como muy bien Joaquín lo dijo, Sócrates, ¿cierto? Fue un filósofo que, claro, tuvo características bastante polémicas en el sentido, ¿cierto?, de su forma de hacer filosofía. Y claro, y eso le hizo ganarse muchos enemigos a lo largo de su planteamiento filosófico, principalmente, ¿cierto?, de las grandes figuras de la época, los políticos principalmente, y eso lo llevó finalmente a ser juzgado, ¿cierto?, en los tribunales atenienses. Y por esa razón, chiquillos, yo les mandé por la plataforma de Classroom la apología de Sócrates. Según estoy viendo, a ver, voy a revisar bien acá. En Classroom no se lo he mandado todavía. Ya, entonces hoy día lo voy a hacer, lo voy a hacer de ahí. Me confundo, chiquillos, porque como tengo tantos cursos, pero yo le estaba mostrando, ¿cierto?, un PPT sobre Sócrates. Eso lo vamos a seguir revisando hoy día con los aspectos centrales del filósofo. No sé si la clase pasada les hablé sobre los sofistas, chiquillos. Constanza Vicentela, ¿estás por ahí? Constanza Vicentela. ¿No Sí, está la Constanza? ¿Sí? Ya. Constanza, ¿les hablé sobre los sofistas la semana pasada? pero Monse, lo que pasa es Sí, que creo que sí. Claro. ¿Y quiénes eran los sofistas? Porque de hecho yo les pedí que lo buscaran en línea, eso, ¿cierto? De modo online. Profe, ¿no eran como los que lo seguían? eran los No que Pero... precisamente. cobraban por... Sí, exactamente. Cobraban muy Eran bien. como los profes, los compararon con los profes. Claro, que yo les conté, parece que a mí alguna vez me han dicho sofista, porque como yo cobro por mi enseñanza, pero obviamente no tiene como la comparación en el sentido como de lo que ellos, cierto, también pretendían. Yo les contaba, chiquillos, de que los sofistas, cierto, fueron como los pseudo filósofos de la época, y ellos creían que podían enseñar la virtud a las personas,
podían enseñar a ser virtuosos. Y claro, eran maestros en retórica, eran maestros, ¿cierto?, en casi todos los ámbitos, ¿cierto? Y generalmente eran extranjeros, tenían influencia del extranjero, entonces llegaban a las ciudades y le ofrecían a las grandes autoridades de la época poder formarlos, porque no olviden que para estos tiempos, para los griegos, era muy importante no solamente cultivar el cuerpo, sino que también la mente, es decir, en el sentido de educarse y ser virtuoso. Ese era como el fin que tenía en este tiempo, ¿cierto?, la formación de un ser humano. Y claro, los sofistas, como muy bien dijo Constanza, no es que precisamente Sócrates, o sea, que los sofistas seguían a Sócrates, sino que más bien Sócrates, ¿cierto?, fue muy crítico con los sofistas, es decir, él los criticaba principalmente porque cobraban grandes sumas de dinero por esas enseñanzas. Entonces, por esa razón, fue muy curioso que si ustedes cuando lean la apología de Sócrates se van a dar cuenta que lo juzgan de sofista, o sea, lo acusan de ser sofista, a Sócrates. Entonces, obviamente, Sócrates ahí en el mismo texto aclara que él, cierto, nunca tuvo pretensiones tampoco de lucrar o de ganar dinero a costa de su enseñanza y que sus discípulos, cierto, lo seguían de forma voluntaria. Él nunca obligó a ninguno de ellos a seguirlo. Entonces, por esa razón, Sócrates, cierto, también tuvo como enemigos a los sofistas dentro de su formación filosófica. Entre otros, ¿cierto? Como les decía también los políticos, porque Sócrates se caracterizó principalmente, chiquillos, por ser una persona muy crítica. Crítica, ¿cierto? Como les dije la semana pasada, de la sociedad de su tiempo, ¿cierto? Criticaba los aspectos éticos, los aspectos morales, criticaba a las autoridades, ¿cierto? Que las autoridades, ¿cierto?, no hacían lo que debían hacer en el fondo, y a la vez también ellos decían que eran ciertos sabios, sin serlo realmente. Entonces, claro, ahí vienen frases muy célebres de Sócrates, como por ejemplo, solo sé que nada sé. Algunos, creo que la hemos comentado esa frase, ¿no? Sí, la clase anterior. Exactamente, ¿cierto? ¿Y qué quería decir esa frase? Que él prácticamente era un ignorante, que no sabía muchas cosas. Que él Claro. siempre decía que no Y que sabía. juzgaba todo, o sea, juzgaba a las personas que decían que sabían. Onda, lo mismo que yo estaba diciendo a los políticos. Le Claro. preguntaban qué es la política. Yo creo que también tiene que ver con el trasfondo de que nunca se alcanza la total sabiduría. Entonces, toda la Muy gente bien. le preguntaba a él que, o sea, toda la gente pensaba que él sabía todo, pero la respuesta de él era solo sé que nada sé, que todavía no alcanza nunca alcanzaría la sabiduría máxima. Qué inteligente, Benjamín, Exactamente. por Muy Dios. bien, Benjamín. ¿Ah? Muy bien, Benjamín, excelente. Todo lo que me han dicho, chiquillos, le agradezco su participación, sus comentarios. Joaquín, ponga atención acá. Entonces, chiquillos, lo que, como muy bien dice su compañero, es decir, claro, Sócrates admitía una cierta humildad en sus saberes, ¿cierto?, en sus conocimientos, porque claro, los seres humanos yo creo que nunca alcanzamos totalmente la sabiduría, porque siempre tenemos que aprender nuevas cosas, incluso cuando uno ya es adulto, nunca terminas de aprender. Ustedes lo van a ver, por ejemplo, cuando estudian sus carreras profesionales, ¿cierto? Se van a dar cuenta que uno, claro, nunca puede tampoco conocerlo todo, pero obviamente trata de buscarlo. Pero claro, Sócrates admitía esa supuesta ignorancia, pero que también a su vez era una estrategia también, en el sentido, ¿cierto?, de que él se declaraba ignorante, pero claro, Sócrates sabía lo que estaba, ¿cierto?, él afirmando, y esto lo utilizaba principalmente con sus adversarios, para enfrentarse con las autoridades. Entonces, claro, eso generaba mucha más problemática, ¿cierto?, entre las personas con las que él se rodeaba, porque era molesto, ¿cierto?, porque cuando Sócrates, o sea, él decía, ¿cierto?, que él era más sabio, precisamente porque él admitía, ¿cierto?, que no sabía. En cambio, ¿cierto?, el político, ¿cierto?, el artista, el poeta, que son las personas que ustedes van a ver en la apología de Sócrates, que él se enfrenta, no sabían, ¿cierto?, pese a de que admitían tener los conocimientos. Entonces él decía que era más sabio por el hecho de admitirlo.
Entonces, claro, esa frase, solo sé que nada sé, técnicamente en la filosofía se conoce como una ironía socrática, porque claro, Sócrates tenía los conocimientos, pero obviamente lo utilizaba como medio para también ridiculizar a sus adversarios, porque recuerden que él utilizaba sus métodos de preguntar. Y eso, claro, era muy molesto. La gente se enojaba porque los personajes a los cuales él se enfrentaba eran grandes autoridades, entonces los dejaba como ignorantes, que era como el fin que él quería también lograr. Entonces, jóvenes, eso fue como a grandes rasgos lo que también nosotros vimos en la clase pasada. Hay varias frases de Sócrates que nosotros podríamos analizar, y de hecho, hoy día quiero que partamos la clase reflexionando, analizando las siguientes frases, que de ahí, ¿cierto? Les voy a preguntar qué opinan de ello, porque recuerden que también pronto les voy a hacer envío de la apología y de unos videos, también de un documental que quiero que observen, que lo vamos a comentar la próxima semana, sin falta, ahora sí que sí, de Sócrates, para contextualizar precisamente la apología. La frase que quiero que analicemos dice que, o sea, esta Sócrates la decía, la transmitía bastante a sus discípulos, que sostenía, de hecho aparece en un diálogo llamado El Fedón o del alma, que es un diálogo platónico donde Platón escribe en los últimos momentos de Sócrates, antes de morir. Entonces es ahí donde él dice lo siguiente, dice que una vida sin reflexión no merece ser vivida. Les voy a dar 5 minutitos, chiquillos, para que la piensen, analicen qué quiere decir Sócrates a partir de todo lo que nosotros también hemos revisado sobre el filósofo. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Qué nos quiere transmitir? Sobre todo para nosotros, ¿cierto? En estos tiempos. Voy a volver a repetir. La frase que deben analizar es: una vida sin reflexión no merece ser vivida. ¿Ya? Así que son las 10:49. A las 11, un poquito antes quizás, voy a comenzar a preguntar qué han analizado ustedes al respecto o qué preguntas también se pueden ustedes formular al respecto. ¿Ya? Eso, chiquillo, ¿alguna duda de lo que van a hacer ahora? No. Ya, perfecto. Voy a mutearme, pero vuelvo en unos 3, 4 minutos más, ¿ya? Para que hagamos revisión de eso.
Ya, chiquillos. Le quiero preguntar a la señorita Josefa Collado, perdón. Josefa, ¿estás por ahí? Sí, profe, se me queda medio pegado, entonces ¿Ah? se me queda un poco pegado. Sí, a mí igual me pasa. Sí, es que la conexión, ya hablamos del tema. Josefa, cuéntame, ¿qué piensas tú? ¿Qué análisis podemos realizar sobre esa frase de Sócrates? Porque claro, más allá que nosotros podamos conocer al filósofo, conocer dónde nació, ¿cierto? Antecedentes de su propia filosofía, a mí me interesa mucho que ustedes extraigan como enseñanzas para sus propias vidas. Entonces me gustaría saber, Josefa, ¿qué analizaste tú? Gracias, Glenda. Muchas gracias. Perfecto. Josefa, cuéntame. Oye, como dije que una vida sin reflexión no merece ser vivida, yo lo veo como el tema de la reflexión, como cuestionarse las cosas. Entonces, Perfecto. como que si uno no se va cuestionando lo que a uno le dicen, como que vives una vida muy monótona, en base a todo lo que te dicen. Entonces, Claro, así no hay forma de vivir. exacto. Y tú, por ejemplo, Josefa, en tu caso personal, ¿te has cuestionado algunas cosas a lo largo de tus años? ¿O ahora específicamente en tu etapa escolar, etcétera? Sí, ¿Cómo qué aspectos te has podido cuestionar? o sea, a veces generalmente me cuestiono más aspectos personales que como Ya, en manera más general. como de externo, ¿cierto? Como Sí, sociales, como fuera de ti misma. sí. Ya, pero te importa esa parte porque Sócrates, por ejemplo, también tenía una frase en donde él sostiene, ¿cierto? Que dice, conócete a ti mismo, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, tú sientes, por ejemplo, que a propósito de esa frase, y que ya que me mencionas el aspecto como más intrapersonal, ¿cierto? De tu propio conocimiento, ¿tú sientes que te conoces, por ejemplo, a ti misma? Siento que estoy en proceso. ¿Sí? ¿Te sientes que te conoces, ¿cierto? Que sabes quién eres efectivamente. Creo que aún no completamente, pero que estoy en proceso de. Exacto, ¿cierto? Pero muy bien como tú lo planteas, Josefa, te felicito en cuanto a tu análisis, porque claro, Sócrates con esa frase que una vida sin reflexión no merece ser vivida, apunta precisamente a que las personas, ¿cierto?, por sí mismas cuestionen sus creencias, lo que está establecido. Obviamente, claro, bajo una guía, ¿cierto?, filosófica, tampoco se trata como de cuestionarlo y no aportar quizás algo más allá, porque claro, Sócrates proponía, ¿cierto?, soluciones a las problemáticas centrales que ellos tenían. Pero también, ¿cierto?, tenía, como les contaba, niños, este aspecto también de conocernos a nosotros mismos, de saber quiénes somos. Que claro, como la Josefa muy bien lo señala, las personas vamos cambiando a lo largo del tiempo, nunca somos los mismos. Y esa búsqueda de saber quiénes somos, también yo creo que de alguna forma se da a lo largo de toda nuestra vida, o sea, no es algo que termine en un momento. Probablemente lo que son hoy va a ser muy diferente a lo que van a ser en un tiempo más, obviamente. Y lo mismo también en lo social, ¿cierto? Las cosas cambian siempre, están en un constante cambio, pero que es importante, ¿cierto?, en la medida que conocernos a nosotros mismos nos ayude a crear, ¿cierto?, o sea, más bien, ¿cierto?, a lograr nuestros objetivos que podamos, ¿cierto?, tener en nuestra vida en general. Entonces, claro, a eso apunta la frase, así que veo que captan también un poco lo que Sócrates quería lograr. Actualmente tenemos que hay, de hecho, un despertar social donde las personas también se dan más cuenta de las problemáticas
que tenemos, ¿cierto? Y obviamente esto lo tenemos que ver, chiquillos, sí, desde una perspectiva ética, moral, en el sentido, ¿cierto?, de darnos cuenta también que nuestras acciones, independiente de las que podríamos nosotros ahora analizar, afectan a los demás. Y sobre todo también considerando en la etapa que ustedes se encuentran, donde nos damos cuenta que socialmente tenemos una crisis, por ejemplo, en algo que Sócrates también habla, que es la moral, principalmente. Vemos que las personas, ¿cierto?, no tienen lamentablemente muchas veces la formación en conocimientos para poder, por ejemplo, tomar una buena decisión, para ser, ¿cierto?, un buen profesional, para entregar, ¿cierto?, recursos a las personas. Ahí, ¿cierto?, nos encontramos con problemas morales, éticos, que ahora precisamente en estos momentos, por ejemplo, estamos viviendo. Entonces, Sócrates, ¿cierto?, también hablaba sobre eso. De hecho, hay un aspecto que se conoce como la moral socrática, precisamente que señala que solamente podemos actuar de modo adecuado, de modo correcto, si tenemos los conocimientos. Solo así podemos llegar a ser virtuosos. Si no, no se puede lograr eso. Entonces, yo creo que la filosofía socrática, chiquillos, de alguna forma está muy vinculada, o sea, yo creo que traspasa los tiempos, o sea, es atemporal, en el sentido de los aspectos que yo les estoy señalando ahora. Me gustaría conocer el análisis de Andrés Carrizo. ¿Estás por ahí, Andrés? Ah, no tiene micrófono. Ya, perfecto. Escríbala nomás. ¿Qué es lo que piensa usted sobre eso? Mientras el Andrés nos escribe su reflexión al respecto, entonces, chiquillos, por esa razón, creo que... ¿Cómo? Ya la Profe, profe, el Ya. Andrés mandó el Medio Testamento al chat. Ah, saben que me llega lento todo. Ya, chuta, lo voy a ver ahora. Ah, ya, ahí está, ahí lo vi. Entonces, Andrés me pone acá que, en mi opinión, creo que esta frase se refiere a que si uno vive de forma rutinaria, eso muy bien, excelente, Andrés, y sin cuestionarnos su día a día, la verdad no está viviendo. Muy bien, Andrés. Sí, mira, fíjate que en ese sentido te voy a comentar algo, Andrés, que muchas veces, claro, la vida es tan acelerada que muchas veces no nos detenemos a pensar en lo que somos nosotros, en nuestras necesidades como seres humanos. Y esto, claro, se da principalmente en la vida adulta, donde las personas, ¿cierto? Y también en los jóvenes, no sé, por ejemplo, no sabemos qué nos hace felices, por ejemplo. Que claro, por ejemplo, Sócrates también habla de eso, cómo ser felices, o qué es lo que realmente queremos como personas. Entonces, claro, tú apuntas ahí algo muy importante porque como que simplemente la gente a veces vive nomás y no reflexiona de prácticamente nada, o lo hace, ¿cierto?, quizás no de manera tan recurrente. Entonces dice acá Andrés, aunque no queramos, después de cada día podemos aprender cosas nuevas. Muy bien. La reflexión puede ser inconsciente. Si me equivoco al hacer algo de cierta forma, más de una vez, la próxima lo intentaría de otra manera. Este cambio se debería una reflexión, tal vez no es muy profunda, pero es una. Muy bien. Andrés, te felicito por tu reflexión, porque, como les decía, también apunta a eso, a detenernos, a pensar en las cosas, ¿cierto?, que hacemos. O sea, más bien, ¿cierto?, también a lo que somos nosotros. Y eso también es algo que no todas las personas lo realizan y se ven envueltas muchas veces a la vida nomás. O sea, simplemente existo y nada más. Pues entonces, no es la idea. Sócrates, ¿cierto?, invita a esa reflexión, tanto de uno mismo como lo que también está fuera, ¿cierto?, de uno. Entonces, Andrés apunta algo súper interesante, chiquillos, ahí, que Sócrates, ¿cierto?, también lo hace. Y para terminar, chiquillos, le quiero preguntar a la siguiente persona, a Constanza Vicentela. ¿Estás, Constanza? Sí, aquí estoy. Constanza,
¿de qué manera a ti te tocó esta frase? O sea, como que te afectó, ¿qué sentiste cuando yo la dije? ¿Qué reflexión hiciste? O sea, igual parecido a lo que dijeron todos, que Sí, sin analizar o pensar las cosas como que no las hacen interesantes. claro. Y tú, por ejemplo, Constanza, ¿qué aspectos reflexionas tú, por ejemplo, a veces? O sea, no sé, o sea, algo en específico no, pero de muchas ¿Ya? cosas que no sé cómo. No te preocupes. Claro, por ejemplo, Constanza, a lo mejor hay muchos aspectos tuyos. Por ejemplo, la Josefa, que habló hace un ratito, a la edad de ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, el adolescente comienza a cuestionarse muchas veces las creencias que le han transmitido, por ejemplo, sus padres o el mismo colegio, ¿cierto? Y comienzan, ¿cierto? También ustedes a crear sus propias posturas. A lo mejor su familia tiene una postura ante algo y ustedes pueden tener otra totalmente distinta. Entonces, claro, eso tiene que ver también con un propio desarrollo de nuestro pensamiento y también de nuestra moral. Cada vez, ¿cierto?, nuestras acciones van siendo, no quizás por un miedo a un castigo, por ejemplo, sino que más bien porque necesito comportarme de una manera adecuada porque convivo con otro, no porque tengo ese miedo a que me castiguen. Entonces, ahí también hay un proceso moral que las personas, ¿cierto?, pasan, que se conoce también como un desarrollo moral, que en este caso la psicología, por ejemplo, estudia. Ya no somos tan heterónomos moralmente, es decir, no buscamos, ¿cierto?, que un otro me diga lo que yo debo hacer, etc. Así que muy bien, chiquillos, sus reflexiones. Creo que las personas que al menos logré que participaran hoy día han apuntado, ¿cierto?, a lo central. Quiero preguntar a lo último, a Benjamín Aguilar. Sí, Benja, ¿cómo estás? bien, ¿sí? Bien. Benja, quiero saber, ¿cierto?, qué piensas de lo que Sócrates dice, ¿Sobre qué cosa? de una vida sin reflexión no merece ser vivida. Que estoy de acuerdo con su opinión. O sea, yo la mayor parte del tiempo, creo, estoy como en eso. O sea, yo creo que yo comparto su pensamiento porque prácticamente casi ni vivo no es que me crea la gran cosa ni nada, pero como que no vivo la realidad de estar, estoy todo el rato como en mi bola, por así decirlo. Muy bien, pues, está No muy sé, bien eso. puedo estar todo el día mirando el cielo, pensando cosas. Muy bien. Ese tipo de cosas. Entonces yo creo que, y me ha ayudado en muchas cosas, en lo emocional, en problemas conmigo mismo, en problemas en poder ayudar a otras personas en sus problemas. Entonces yo creo que hace falta eso, que todo en algún momento, no sé, no, tampoco volverlo una rutina, pero que alguna vez, no sé, uno se ponga a pensar, ¿por qué me pasa esto? Eh, Claro. que se trate de hacer preguntas o reflexionar sobre cosas, porque yo creo que es algo totalmente necesario Exacto. en cada una de las vidas de cada uno de nosotros. Y eso. De las personas, claro. Porque muy bien, Benjamín, lo que tú me planteas, en el sentido, ¿cierto?, de que muchas veces las personas no nos damos, la Londra dice que eres sabio, sí, todos ustedes son sabios, yo nunca he dicho lo contrario. Entonces, chiquillos, claro, Sócrates transmite esto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el Benja, él, claro, quizá dentro de su personalidad, él quizás es muy observador, le gusta quizá entender los comportamientos tanto del mismo como de los demás, o por qué, ¿cierto?, creo esto y por qué no creo esto otro, por qué, ¿cierto?, ciertas cosas están formadas de esta forma y no pueden ser de otra, etcétera. Y esto, chiquillos, es transversal a los gustos personales incluso que ustedes puedan tener. Yo sé que a la edad de ustedes, ¿cierto?, comienzan, ¿cierto?, las elecciones, por ejemplo, de sus electivos, por ejemplo, y hay ciertas tendencias.
Pero claro, esto va más allá de, obviamente, de lo que nosotros quizás podamos, ¿cierto?, nos pueda gustar, sino que va más allá de eso. Es decir, por ejemplo, si hay alguien que le gusta la ciencia, por ejemplo, perfectamente puede filosofar sobre esas cosas que está aprendiendo en ciencia. Por ejemplo, si la profesora de física le está pasando algo, ya voy a replantearme esto, ¿por qué tiene que ser de esta forma? ¿Por qué no puede ser de otra? Etcétera. Entonces, y lo mismo también con los que son quizá un poco más introspectivos, en el sentido de que están buscando respuestas de ustedes, de quiénes son, para también poder tomar decisiones en su futuro. Entonces, claro, las frases, chiquillos, de Sócrates, yo creo que también tiene ese sesgo, yo creo. Porque a mí me gusta, chiquillos, mucho de que los filósofos que estudiemos lo llevemos a nuestra vida cotidiana. Esto no son temas que estén así como en el aire, ¿cierto? Que no, estos son cosas también muy concretas que nos afectan a las personas como en nuestro diario vivir, en cómo nos vinculamos con el otro. Entonces, chiquillos, como estamos casi en la hora, pero miren, les quiero mostrar, para terminar, una cosita, ¿cierto?, que tenía que ver con la presentación de la semana pasada, que estoy esperando aquí que me cargue. Ahí sí. Me avisan, porfa, si la ven, cuando aparezca. Que tenía que ver con esto que hace un ratito atrás también les comenté, que es sobre, ¿lo ven ahí, chiquillos, o no? No. ¿No? Ahí debería empezar a cargar. ¿Ahí sí o Sí, no? ahí apareció. ¿Sí? Ya. ¿Se acuerdan, chiquillos, que yo les estaba mostrando este PPT? Que claro, voy a retroceder acá como para que vean lo que hemos revisado. Hablamos, ¿cierto?, de esta parte de que Sócrates instaura, como ya lo he repetido varias veces, el periodo antropológico, es decir, la preocupación por el ser humano. Les di datos biográficos, ¿cierto? Recuerden que Sócrates fue muy humilde, incluso desde sus orígenes como ya sociales, que se empieza a dedicar a la filosofía a una edad, ¿cierto?, bien avanzada, que es alrededor de los 50 años. Su educación, también les conté la semana pasada, la recibió en las plazas, escuchando a las personas, discutiendo. Y claro, y aquí también aparece en el PPT este interés no tanto por entender la cosmología del mundo, sino que más bien los aspectos antropológicos al ser humano, en lo ético, social, político. Y eso se ve traspasado, chiquillos, en todos los diálogos de Platón. Todos hablan de algún tipo de tema en particular. No sé, por ejemplo, lo que es la virtud, lo que es la justicia, etc. Bueno, también les señalé que fue un eterno crítico, eso también hoy día lo conversamos un poquito más, que fue muy preguntón, que es una actitud que a mí en general me gusta de las personas. Bueno, será porque estudié filosofía, pero nunca pierdan esa capacidad de hacerse preguntas. Yo creo que dentro de la filosofía eso es como súper importante, independiente de las que sean. Incluso yo he tenido alumnos que se hacen libros, así como personales, y escriben lo que piensan, lo que sienten. Por ejemplo, ahora que estamos en estas condiciones de encierro propiamente tal, hagan su librito y escriban lo que piensan, si hay alguna cosa que quizás quieran indagar un poco más. Es un buen ejercicio, chiquillo. Se los Profe, recomiendo. yo estaba pensando en hacer eso. Muy bien. Que a mí me regalan como diarios así o esa libreta y yo nunca sé qué hacer con ¿Ya? ella. Entonces, de hecho, el otro día como ¿Viste? que la estaba mirando y dije, ya, igual podría empezar a escribir mis pensamientos porque hay veces que me ocurren como ideas muy locas. O también de repente estoy viendo algo y me empiezo a preguntar. Sí, pues, ¿viste? Exactamente. Entonces, eso es un buen ejercicio para realizar. ¿Quién me habló? Disculpe. Que no lo Soy reconocí la Laura. voz. Sí. ¿Laura? Aura, muy bien.
podría hacer ese trabajo. Me parece excelente, Aura, que tengas una libretita y a futuro escribas, o hoy día mismo puede ser, tus inquietudes, ¿cierto? Tus pensamientos, las cosas que estás sintiendo, incluso hasta de eso puede surgir, quién sabe, hasta una novela, a través de esa Tenía reflexión, pensado, por ejemplo, ¿cierto? yo siempre, como dije, a veces me pongo a leer ensayo o pongo a ver video y empiezo a jugar cosas. Por ejemplo, y propongo como soluciones. Algunas personas con las que he Claro, hablado saben que yo en un futuro quiero crear unas cafeterías, pero principalmente esa cafetería va como para los jóvenes, porque ¿ya? yo siento que no hay como lugares especiales para los jóvenes, donde se puedan sentir como 100% cómodos. Mira, qué bien eso, súper buena idea. Me gustó, podría ser un café También filosófico. también saben que yo quiero hacer un colegio, porque no me gusta el sistema ¿Ya? educativo como de acá. Entonces Ujú. mi idea era como viajar un poco y aprender un poco más de los sistemas educativos de otros países, quizás, y ¿Ya? generar un sistema educativo que sea como más cómodo. ¿Ya? Mira, sería interesante eso. Quién sabe, a lo mejor vas a crear todo un sistema revolucionario en la educación. Ojalá. A propósito de lo que hablábamos hace un rato de los cambios, imagínense ahora cómo estamos comunicándonos nosotros. Algo de aquí también va a salir, alguna cosa se va a remover con esta educación a distancia, por ejemplo. Y así también puedes conocer otros modelos. Muy bien, Aura, te felicito por su idea, y todas esas cosas obviamente las va a poder realizar. Así que ahí todo lo que ustedes quieran realizar, si en verdad, si son perseverantes, lo pueden hacer, chiquillos, obvio. Entonces, jóvenes, para ir terminando, ya estamos en el tiempo. Eso era lo que más o menos habíamos revisado. También la crítica que hace Sócrates a las cosas sociales en general. Y para terminar, lo último, era esto, chiquillos, lo que yo les quería comentar. Bueno, ya hablamos también de los sofistas, quienes eran. Vamos a ver más en profundidad después los cargos, ¿cierto?, que se le hacen a Sócrates. Y este método que él denominó el método mayéutico, que creo que también se los comenté en la clase pasada, y es que cada persona, ¿cierto?, tiene el conocimiento, y Sócrates solamente ayudaba a la iluminación, de que la propia persona por sí misma llegara a adquirir el conocimiento. A propósito del sistema educativo Aura, que tanto se critica a veces, que también como que todo se da listo, ¿cierto? ¿Dónde está la instancia para que el alumno, ¿cierto?, haga, ¿cierto?, su propio aprendizaje. Bueno, la mayéutica, chiquillos, tenía dos momentos, que sería la ironía, es decir, cuando Sócrates decía como que no sabía, pero que en verdad, ¿cierto?, él sabía. Y así, ¿cierto?, a través de preguntas, él iba a llegar con el alumno a la respuesta que ellos quieren. Y la mayéutica, ¿cierto?, se provoca cuando el alumno logra ese conocimiento por sí mismo. Aquí está también ese concepto que les hablé recién, el conócete a ti mismo. La ironía, jóvenes, sí, recuerden que no solamente la utilizaba con sus alumnos, sino que también con los adversarios. Y ahí, ¿cierto?, se creaba toda esa problemática. Y finalmente, chiquillos, vamos a quedar acá en el tema de la moral socrática, ¿ya? Que tiene que ver también un poco con lo que recién les hablaba, del conocimiento, de saber las cosas, de tener las herramientas para poder actuar de manera adecuada. Chiquillos, les quiero agradecer su participación, muchas gracias, un gusto haberlos visto, que tengan un lindo fin de semana. Ahora mismo voy a subir a Classroom todo lo que les tengo pendiente para que lo vayan leyendo y viendo, ¿ya? Compañero, está de cumpleaños el Ariel. Dato. Ya, ¿El Ariel. Ariel? Sí, pero Felicidades, Ariel. Report. ¿Está conectado o no? No, no está en el curso. Ariel se fue del colegio. Se No. fue. Pucha, que yo no sé, pues, Sí. si como les dejé de hacer clase un poco. Pucha, denle muchos saludos, chiquillos, al Ariel. Eso lo voy a hacer. Sí.
Ahí no sé cómo lo van a celebrar. Aguilera, ayer Que el tenga Ariel buen te fin de delató. semana, profe. Mal ahí. ¿Qué hizo? Ya, chicos, que les Le vaya preguntaste a súper. la U. Nos vemos el próximo viernes, chiquillos. Gracias Chao, por profe. todo. Chao, profe. Que pase súper bien. Chao, profe. Ya, profe, que le Chao, vaya que bien. estén bien, chiquillos. Se cuidan.